Saludos cordiales. Este año, que ha estado marcado por la agitación política que aún vivimos, también es el año en que hemos creído que la vacunación iba a dejar muy lejos la pesadilla del año 2020. A finales del 2021 es bueno echar una mirada retrospectiva a lo que ha sido en materia de salud pública este último tiempo oscuro para la humanidad. Con ese propósito, hemos invitado al foro para este domingo a un médico que ha hecho una especialidad en salud pública y una subespecialidad en epidemiología, que tiene desde la práctica diaria mucho que compartir con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Fidel Barahona. Doctor Barahona, bienvenido al programa Vanegas. Mucho gusto, Vanegas. Es un placer realmente poder estar compartiendo con usted. Igualmente para nosotros. Solo me faltaban dos programas que no me habían invitado. A ver. Uno es el suyo y el otro es el de Frente a Frente. Y ahí he estado en casi todos los canales, justamente hablando de este problema de la pandemia. En Frente a Frente le irá de película porque el entrevistador es una persona supremamente inteligente y un gran periodista, mucho más agudo y que hace mejores preguntas que yo. Pero aquí se llevará una caricatura. ¿Me permite empezar a dibujarla? Claro. Y es la primera caricatura que me van a hacer en mi vida, ¿sabe? No le creo. Sí. No le creo. Pues tremendo honor para mí. Claro. ¿Tiene alguna limitación que quiere establecer antes de que yo empiece a hilvanar este dibujo? No, no. Usted es el artista. ¿Ya? Usted es el que capta cuáles son las mejores expresiones. Capto a veces, no capto siempre. Sí, pero normalmente yo veo su programa y normalmente veo yo que esas expresiones que tiene cada una de las personas que invita están ahí manifestadas. Dejémonos de tanta reflexión, aténgase a las consecuencias mejor y déjeme fluir aquí en un dibujo en su honor. Doctor, claro. ¿Tiene usted nombre de comandante, Fidel? Sí, fíjese que mi padre se llamaba Fidel también y yo nací en 1957, pura coincidencia que en esa época se dio lo de la Revolución Cubana, ¿no? Pero mi nombre no viene de ahí, sino que viene de mi padre. ¿Cuántos años lleva en la Secretaría, doctor? Ya casi 39 años. ¿Cómo han sido? Pues de altos y bajos. ¿Sí? Sí, porque me ha tocado participar en algunas acciones que han significado avances importantes. Yo me he dedicado la mayor parte de mi tiempo al área de la investigación y a través de esos resultados de las investigaciones ha permitido tomar muchas decisiones. ¿Cuál es su concepto del servicio público? Que se ha deteriorado. Mire que cuando yo entré había mucho más compromiso por parte de la gente. Cuando alguien llegaba, por ejemplo, en búsqueda de alguna información, ¿sí? Habían mejores capacidades de respuesta, más amabilidad. Ahora parece que se ha politizado un poco más y a veces uno logra obtener información, pero en otras ocasiones no. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno basado en esa experiencia suya en el cumplimiento, en la puesta en vigencia plena del derecho humano a la salud? Pues sin duda alguna debe de conducir el liderazgo de esto. O sea, el sistema de salud debe de definir con claridad hacia dónde vamos. Debe de definir cuáles son los planes estratégicos que nos pueden permitir resolver los problemas de salud, echarlos a andar y mantener la vigilancia. ¿No ha sido así? ¿No ha estado a la altura? Pues fíjese que yo creo que han habido muchas debilidades, muchas deficiencias. Hay muchas cosas que explican esto. Pero, por ejemplo, durante la pandemia se han hecho una serie de cosas que yo en lo particular no he estado de acuerdo, a pesar de que he manifestado mi opinión, pero no ha sido tomada en consideración. ¿A qué se refiere? Me refiero, por ejemplo, a que nosotros desde que apareció en diciembre del 2019 el primer caso en la ciudad de Wuhan, en China, desde ese momento debimos habernos preparado. Y el virus a nosotros nos dio tiempo, porque el primer caso lo tuvimos hasta marzo, ¿recuerda? Sí. El caso 0. Sí. Entonces pasaron 4 meses en los cuales debimos habernos preparado. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de preparación se refiere? Por ejemplo, el diseño de un plan estratégico para el abordaje de la epidemia, o de la pandemia, mejor dicho, que permitiera poder estar prestos a cualquier escenario que se diera, porque cuando se presenta un microorganismo como este,
uno puede esperar cualquier cosa que aparezca. Entonces, un buen epidemiólogo es aquel que va adelante del problema Desde luego. y puede entonces identificar diferentes escenarios y en función de esos escenarios definir cuáles son las estrategias apropiadas para abordarlo. Entonces, aquello de que ningún estado, ningún sistema estaba preparado para una pandemia de estas magnitudes, ¿no justifica la parálisis en la que en algún momento estuvimos? No, de ninguna manera, porque si tomamos en consideración, por ejemplo, los países asiáticos, nosotros vemos que ellos ya tenían una experiencia de la enfermedad de la gripe, el SARS-CoV-1 que se llama. Sí. Entonces ellos ya tenían esa experiencia ganada, ya habían logrado que la población, por ejemplo, usara las medidas de bioseguridad, no tuvieron mucho problema en eso y pudieron entonces rápidamente darle una respuesta a esto. Nosotros no teníamos esa experiencia, pero tuvimos el tiempo como para poder haber conformado un equipo de personas que tuvieran experiencia en el manejo de epidemias o de pandemias, que tuvieran un alto conocimiento científico de lo que es la presencia de un problema como este y ayudar conjuntamente con otros profesionales a definir ese plan estratégico. Y la Secretaría cuenta con esos cerebritos, ¿no? Fíjese que le voy a decir que está bastante debilitada. Está bastante debilitada porque en los últimos años se comete un error de cancelar todos los programas de salud. Los programas de salud eran los que definían las normas, los que definían la forma en cómo se iba a capacitar, por ejemplo, al personal. ¿Cuáles programas? ¿Para patologías específicas se refiere? Y, por ejemplo, el único que no desapareció fue el programa de inmunizaciones porque hubo una presión internacional. Pero de ahí, por ejemplo, el programa de vectores, de Chagas, de malaria, el programa de investigación, el programa el manejo de los menores de 5 años en cuanto a su nutrición, en cuanto al seguimiento, todo eso se perdió y quedó en manos de nadie. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que muchos de los técnicos que ya tenían experiencia en esto fueron hechos a un lado y ni siquiera hubo otras personas que, aunque no tuvieran esa experiencia y ese conocimiento, asumieran esa responsabilidad porque algunos creyeron que desapareciendo los programas era la forma en cómo iban a revolucionar el nivel central. Entonces, a la vista de esos 39 años de servicio en la Secretaría, ¿cómo evalúa usted el papel de esa Secretaría vinculada a garantizarnos el goce del derecho a la salud? Pues definitivamente se ha deteriorado mucho, porque entraron en una línea que era la privatización de los servicios de salud. ¿Qué causas son las que impiden la calidad del servicio de salud al pueblo de Honduras? Pues hay muchas ahí. Por ejemplo, una de ellas es que si usted no tiene fortalecido una red de servicios, si usted no tiene el personal apropiado conduciendo cada una de esos componentes, usted va a fracasar. Y en ambas cosas estamos cojeando. Claro, porque no existe eso. Y por ejemplo, usted ve que la red de servicios, me refiero a los establecimientos, fueron entregados a fundaciones, por ejemplo, que únicamente manejaron el componente curativo, pero nos olvidamos de la parte preventiva. Esa nadie la cubre. Prácticamente nadie la cubre y un poco lo hace los servicios de salud que le han quedado a la Secretaría, porque una parte fue entregada a esas fundaciones, con el problema de que se han debilitado, porque la cantidad de personal que hay es baja. Por ejemplo, yo le puedo decir en la parte de saneamiento ambiental, todos los técnicos que se capacitaron hace unos 15, 20 años, la mayor parte de ellos ya no están en el sistema, porque se jubilaron, porque murieron, porque se retiraron por cualquier causa. ¿Y esas jubilaciones no están a la altura de las circunstancias? No, porque no fueron sustituidos ellos por personal que tuviese esa capacitación, sino que vino el asunto político en donde quedaba una plaza libre y cualquier persona que era activista era introducida ahí sin saber realmente a lo que iba. Pero por otro lado hubo situaciones en las que se congelaron las plazas y no se nombró a nadie. ¿Sí? Entonces los servicios de salud quedaron debilitados. Al quedar debilitados, la capacidad de respuesta que había pues disminuyó enormemente. ¿Y por qué se abandona eso de la promoción permanente, de la capacitación permanente? ¿Por qué, por ejemplo, se arrastra con tanta desidia, con tanta irresponsabilidad, un simple trámite de un servidor público en un área tan sensitiva como la salud a nivel administrativo? Porque los ideólogos de la privatización
consideraron que para facilitar el proceso de privatización había que debilitar el sistema. Entonces lo debilitaron en el nivel central, con lo que le decía que se cancelaron todos los programas. Para que la única opción fuera ponerlo en manos privadas. Exactamente, porque iba a haber un momento en el que se iba a decir, "Mire, esto ya no funciona". Y como no funciona, entonces la alternativa es esta. Por otro lado, ¿usted cree que entonces el sistema este centralizado de gestión y de gobierno de la Secretaría de Salud es el adecuado en las condiciones de este país? No, mire, es importante la descentralización, pero la descentralización habiendo un control por parte de los técnicos que están, por ejemplo, en el nivel central y que permita entonces poder supervisar las acciones que se están haciendo. Estoy de acuerdo con eso. ¿Verdad? Porque Entonces, quien debe garantizar al fin de cuentas es el gobierno del Estado, más que los privados a los que se les puede subrogar determinados servicios. es que ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos posibilidades ahí. Una es que, digamos, y uno lo ve en los convenios que hicieron, Sí. en donde se privilegiaba el pago de acciones más numéricas que cualitativas. Ajá. Por ejemplo, es más fácil para ellos calcular cuánto cuesta la atención de un parto, cuánto cuesta la atención de una consulta, y en función de eso se le paga a esos entes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí, en un país en donde la corrupción pulula, ¿Sí? pues en vez de decir atendimos 10 partos, ponían 20. ¿Cuánta corrupción hay en la CESAL? Pues mire que el problema es bastante serio, porque no es un problema únicamente de la Secretaría, sino que es prácticamente mejor dicho, prácticamente es una actividad que se manifiesta en diferentes sectores. Ha hecho metástasis, como diría un médico. Correcto. Entonces, claro, acá, digamos, hay personas específicas que las ponen en algunos cargos para realizar ese tipo de trabajo, mas no se dan cuenta que cuando se practica la corrupción en porcentajes tan altos, donde se ve el presupuesto, pues a quien dañan es a la población. Que ni se les ocurra cambiar el canal, porque la plática irá poniéndose mucho más interesante en esta revisión de la actualidad del sistema de salud con el doctor Fidel Barahona. Pronto, por Canal 5, El Líder. Habría esperado yo ver un médico de calzado blanco, pero ese ya se quedó en la historia. Lleva usted unos botines hermosísimos. Es que ¿sabe por qué me traje estos botines? Ajá. Porque usted en todas las caricaturas a todos les pone botines. ¿Ha notado eso? Que son puntiagudos, son largos. Entonces dije yo, para que no se complique mucho. Para facilitarme el trabajo. Para facilitar el trabajo. Cosa que yo agradezco mucho. No se le había ocurrido, ¿eh? Doctor Barahona, ¿qué cambios desde su punto de vista debe hacérsele estructuralmente a la Secretaría de Salud para enfrentar turbulencias como esta de la epidemia actual y otras? Mire, fundamentalmente es el cambio de modelo. O sea, nosotros ni siquiera tenemos un modelo de salud, sino que se hacen muchas cosas porque a alguien se le ocurrió. ¿Hacia dónde debe evolucionarse entonces? Bueno, debe de evolucionarse hacia un sistema único de salud, un sistema en donde a cada persona se le asignen recursos de salud que van a vigilar por su salud. O sea, en otras palabras, fortalecer la parte de atención primaria a través de equipos que se pueden organizar, asignarle a esos equipos un determinado número de familias y que su responsabilidad sea nada más atender a ese grupo y cambiar un poco el chip. Nosotros los médicos estamos formados para estar en un escritorio, en una clínica, estoy sentado aquí, me llega el paciente a contarme sus penas y yo vengo entonces en función de esas penas, le escribo algo y le digo, usted necesita este medicamento, por ejemplo. Sí. Nosotros necesitamos cambiar totalmente ese modelo y comenzar a conformar entonces equipos de salud que verdaderamente estén más cercanos a la población. Eso no pasa necesariamente solamente por un cambio de modelo o por una orden superior, doctor, discúlpeme, eso pasa por un cambio de actitud de todos. Claro, lo que pasa es que esto significa una revolución total,
un cambio total de esquema, descodificar, mejor dicho, todo ese modelo mental que manejamos de cómo vamos a atender a la gente. Entonces, estos equipos, en vez de estar en un escritorio, ¿Sí? en vez de que llegue la gente a buscarlos, ellos van a ir a buscar a la gente. Y van en una familia, por ejemplo, a identificar, hay una embarazada, hay un menor de 5 años, hay personas diabéticas, hay personas hipertensas. Entonces, tener un registro de todos ellos, pero también generarles una atención a ellos. Con eso mismo, con ese nuevo modelo, esos nuevos paradigmas, ¿se establece también el énfasis en lo preventivo? Claro, ¿por qué razón? Porque si ese equipo de salud va a visitar la casa, va a tener que lograr una comunicación Sí, con los miembros de esa familia sí. de una manera tal que se genere confianza. El problema es que no tenemos confianza ahorita. Y usted lo ven todo, lo ven las elecciones, lo ven todo, no hay confianza. Entonces tenemos que generar dentro de ese modelo esa confianza con el propósito de implementar entonces toda la parte educativa en relación al manejo preventivo. ¿A qué se debe tanto error en el manejo de la pandemia? Un problema de inexperiencia, otro problema es tener la mente cerrada de que nadie más puede proveer algunas ideas, alguna información de cómo se puede mejorar. ¿Quién ha pensado así? Quienes manejan la pandemia. Quienes manejan la pandemia piensan de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque surjan ideas de cómo mejorar eso, no las toman en consideración porque creen que son los dueños de la verdad. Y otro problema es que la pandemia no ha estado en manos de personas profesionales en esto, con experiencia, sino que ha estado en manos de personas que ni siquiera pertenecen al área de la salud, pero toman decisiones que implican problemas en el área de la salud. Por ejemplo, tenemos lo de vacunación. Miren, nosotros en 1984, cuando me tocó conducir el manejo de la epidemia de poliomielitis, que fue la última que hubo en el país, nosotros en ese momento tomamos una decisión y era, vamos a vacunar a todo el mundo en un solo día, con un esfuerzo nacional en donde participaron los diferentes sectores. Y al principio dijeron, no, vos estás loco, porque toda la gente que yo tenía a mi alrededor tenía la edad que yo tengo ahora. ¿Fue posible alcanzar eso? Sí, lo hicimos, al grado ¿Cómo? tal, ¿Cómo? sabiendo distribuir la carga de personas asignadas para vacunar en cada uno de los equipos. Lo logramos. Nosotros creamos algo que se llamaban las BRIVAMAC, que eran de Brigadas de Vacunación Masiva y Activa, en donde le asignábamos, por ejemplo, con cartografía, todo iba dibujado. ¿Por qué no se pudo hacer un modelo parecido ahora? Porque ellos no creen en eso. Ninguno de ellos vive. Es decir, de los que pasamos de experiencia, prácticamente solo estoy yo. Y los que están jubilados, obviamente. Y que saben que eso funcionó. Entonces ellos creen que con las estrategias que han seguido para vacunación que les dijimos, eso no les va a funcionar. Y usted lo está viendo. Hay una segunda vacunatón. ¿Cuántos llegaron? Cada vez es menos. ¿Por qué razón? Porque la estrategia se le agota. ¿A qué factores se debe tanta pérdida de vidas? El problema que ha habido con esto es que las medidas de prevención se comenzaron demasiado tarde. Mire, ¿se acuerda que yo le hablaba de la necesidad de haber elaborado un plan estratégico? Sí. Eso nunca existió. Un plan estratégico, por ejemplo, contiene un componente que se llama comunicación, educación e información, en donde técnicos, especialistas en esto, diseñan todo lo que van a ser los mensajes educativos hacia la población. ¿Entonces se improvisó? Claro, ese fundamentalmente es el problema. Y además que somos reactivos. Por ejemplo, usted ve que comenzaron los medios a decir, hay 85 embarazadas que han fallecido. Entonces en ese momento, ¿qué dijeron? A atender a las embarazadas. ¿Me entiende? Después los niños, después aquellos, Exacto. después los otros, y etcétera. y el problema se le repite, ¿Sí? pero no se corrige. Entonces, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, yo les manifestaba, miren, nosotros ¿qué dijimos al comienzo? Vamos a vacunar todos los de 18 y más años, excepto las embarazadas, porque no habían salido los estudios. Esa decisión era correcta, ¿no? Pero una vez saliendo los estudios, ¿verdad?, que ya se sabía que estaban en proceso y que la evidencia científica indicaba que la vacuna no iba a generar ningún problema en esta población, pues debió haberse diseñado una estrategia de comunicación. ¿Por qué razón? Porque si usted le dice a alguien, yo no lo voy a vacunar, como fue con las embarazadas,
¿Qué se le forma en la mente a la persona? Ah, no me van a vacunar porque de repente es dañina para el embarazo. Sí. ¿Ya? Ya después es complicado resolver esa creencia. Exactamente, hay que descodificar Sí. todo esto. Entonces, para eso, usted tiene que tener un plan de comunicación, educación e información. ¿Qué más elementos deben incluirse en un plan estratégico para enfrentar una pandemia como esta desde el punto de vista epidemiológico? Bueno, por ejemplo, debe de tener un componente de la realización de las pruebas. ¿Por qué razón? Porque si usted va a manejar una pandemia, usted necesita saber con bastante precisión cómo anda la positividad. ¿En eso también se falló? Claro, porque nunca se elaboró un programa de realización de pruebas como se hizo en El Salvador, por ejemplo, en otros países aquí cercanos, que permitiera poder tener un número lo suficientemente grande de pruebas, pero que no solamente fueran aquellos productos de lo que la gente busca, porque esas pruebas de las cuales nos presentan cuántos son positivos es de la gente que está buscando atención en un triaje o que fue hospitalizada. Entonces, ese es un grupo muy, muy reducido, pero si usted tiene una muestra estadísticamente representativa, usted puede saber en el resto de la población cómo andamos. ¿Por qué razón? Porque si tenemos mucho paciente asintomático, ese paciente no le va a llegar en busca de una PCR, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo va a detectar? Lo va a detectar a través de el diseño de este plan. Entonces, nunca se tuvo una cantidad apropiada para manejar eso. Entonces, los casos que se detectan nada más es producto de la demanda de la gente, pero no porque el sistema de vigilancia haya diseñado ese modelo para realizar esas pruebas. Ahí tenemos un problema o un componente. El otro componente importante es, por ejemplo, la readecuación de los servicios de salud. Ya se sabía en otros lados de que había que ingresar a un porcentaje importante de personas y que otros tenían que ir a cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo es posible que a esta altura todavía sigamos teniendo el mismo número de camas de cuidados intensivos que se manejó durante toda la pandemia que teníamos, número de camas que teníamos desde hace 10 años? Entonces, ¿cómo se debe readecuar? Se debe readecuar en función de identificar diferentes escenarios que me permitan saber cuántas personas espero yo que tenga que hospitalizar. ¿Dónde están distribuidas? El componente estadístico de la epidemiología es básico. Básico. Y ahí ese es lo que yo le llamo una de las patas falsas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en epidemiología hay algo que se llama vigilancia epidemiológica. Sí. Entonces, un país debe de tener un buen sistema de vigilancia. ¿Por qué razón? Porque es el cerebro que usted tiene para alimentarse de información. Hay una oficina en la Secretaría que así se llama, ¿no? Sí, pero únicamente están sacando, por ejemplo, cuántas pruebas se hacen al día, cuántos salen positivos, cuántos números de muertos hay, cuántos se recuperan. Esa información cualquiera la tiene comprando los periódicos todos los días. Exacto. Entonces, no, va mucho más allá. Mire, la vigilancia epidemiológica va orientada a vigilar el comportamiento del virus. Sí. Eso significa que ya nosotros debemos o debieron haber pensado, mejor dicho, que el virus iba a generar cambios internos en su estructura. ¿Sí? O sea, lo que se denominan las variantes. Sí, las mutaciones. Exactamente. Entonces, si eso era así, debió haberse preparado, por ejemplo, el laboratorio de virología para que pudiera realizar esas pruebas. Pero todavía a esta altura tenemos que estar enviando muestras a Panamá, que se tardan 30, 60 días para que vengan. ¿Qué muestras se envían a Panamá? Se envían muestras en donde se sospecha, por ejemplo, que hayan pacientes que tienen o que se contagiaron con las nuevas variantes. ¿Aquí hay incapacidad para hacerlas? No se hacen. ¿Por ¿verdad? ¿Incapacidad técnica? Técnica, o sea, no existe la capacidad instalada y los recursos capacitados para poder hacer eso. Fíjese que en 1984, yo siempre pongo este ejemplo porque nosotros debemos de aprender de la historia. En 1984, el laboratorio de virología, ¿sabe cómo era? Era un cuartito como de 4x4. Eso era el laboratorio de virología. Como un baño. Sí. Entonces, la cantidad de cosas que se hacían eran pocas. ¿Sí? Comenzamos a ver que habían problemas, por ejemplo, en el manejo de la vacuna porque no existía la red fría que existe ahora. Sino que, ¿se acuerda usted de aquellos termitos de picnic que uno llevaba a los paseos y que le metían hielo? ¿Sí? Eso era lo que se utilizaba como red fría. Entonces, claro, cuando la vacuna llegaba a un sector más alejado, ya el hielo se había deshecho. ¿Y qué era lo que producía? Una disminución de la potencia de la vacuna.
Claro. Entonces estábamos poniendo agua. Entonces logramos nosotros que el laboratorio pudiera diseñar un sistema para sacar muestras en toda la cadena y ver la calidad como estaba la vacuna. En este momento no lo tenemos. Fíjese que, por ejemplo, hay gente que sale, se hace exámenes, por ejemplo, para ver cómo andan sus niveles de anticuerpos y le sale 0. Entonces la pregunta ¿es que yo le puse una buena calidad de vacuna? ¿Es que esta persona tiene alguna característica especial para que no me desarrolle eso? A partir de ahí, aquello no es fiable. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos trabajando a ciegas. Nosotros no podemos trabajar a ciegas. Mire, el sistema y las personas que trabajan en un sistema de vigilancia epidemiológica deben de ser muy creativos, Sí, imaginativos. ya lo veo. Ya lo veo. Imaginativos. O Ya lo sea, veo. nosotros no podemos ir atrás del virus. Sí, Tenemos que ir adelante del virus desde luego. e identificando diferentes escenarios. Desde luego. Y en función de eso, los técnicos que usted tiene, que le están proveyendo la información para saber qué es lo que hay que hacer, en función de esos escenarios, le definen qué es lo que hay que hacer. Si el escenario no se presentó, bueno, qué bien, pero lo consideramos. Pero que no nos agarre con los pantalones a mitad de camino, ¿verdad? Cuando se presenta una situación que no la habíamos pensado. Con juicio objetivo, que no dudo que usted lo tiene, ¿qué cosas hizo bien la Secretaría en medio de esta tormenta del coronavirus? Bueno, yo creo que una de las cosas tal vez fue tener la valentía de hacer algunas cosas que se hacían en otros lugares, aunque en la parte de la ejecución tuvieran problemas. ¿A qué se refiere? Me refiero a que, por ejemplo, no es fácil manejar una pandemia. Es una situación bien complicada. Tiene una gran cantidad de aristas esto. Y si usted no tiene una persona que le conduzca, que le gerencie la pandemia, porque es una gerencia la que hay que hacer, que pueda tener todo ese panorama claro, usted va a fracasar. Entonces, Me parece bastante irónico su comentario, fíjese. no, pero es que Usted lo que quiere decir es que valientes sí fueron. valientes fueron, exactamente, porque no es fácil enfrentar una situación en la que hay, en primer lugar, inexperiencia, porque usted sabe que esta pandemia, el comportamiento del virus ha ido cambiando de una forma tal que lo que en este momento es una gran verdad, mañana, con los estudios que salen, ya dice que eso ya no. Me lo sigue explicando en el siguiente segmento. Vamos a unos anuncios. Aquí cada domingo dibujo y converso y dibujo. Gracias por acompañar nuestro programa cuando recién termina la película de Noche de Gala cada domingo por Canal 5 y nuestra retransmisión a las 5 de la tarde por Telesistema Informativo. En este plató recibimos personalidades de la vida nacional que vienen a compartir sus enfoques, su sabiduría, sus experiencias, sus particulares puntos de vista. Y me aprovecho de la generosidad que tienen de permitirme elaborarles una caricatura. Un dibujo humorístico mientras conversamos es la impronta que hace único en la televisión mundial este programa. Bendito sea Dios por ese privilegio que nos concede. Como en esta caricatura, donde estoy dejando retratada mi visión sobre nuestro entrevistado, el doctor Fidel Barahona, epidemiólogo, experto en salud pública, funcionario de la Secretaría correspondiente, que hoy comparte sus reflexiones sobre lo que se ha hecho bien y lo mucho que se ha hecho mal en el abordaje de la pandemia del COVID-19 en Honduras. Estoy avanzando bastante en el dibujo. Voy a oscurecer un poco este pelo, doctor. No ponga esa cara de preocupación que me deprime. No, ya soy canoso. Yo vengo de una familia de personas canosas. ¿Ya? Sí. ¿Qué quiere justificar con eso usted? Que el dibujo que está haciendo está bien. Bueno, muy bien. Lo importante es ser su opinión cuando esto termine. Todavía faltan detalles que agregar, doctor Barahona. ¿No le ha parecido a usted un poco como El Mundo al Revés, que Edgardo Melgar, desde su estudio de televisión, con su inteligencia, que es admirable, con su patriotismo, que es indiscutible, esté ejerciendo como de asesor de la Secretaría de Salud cada noche, cada día, cada domingo, yendo un poco adelante de donde debería de ir la acción pública? ¿No le parece un poco El Mundo al Revés? Mire, fíjese que
yo a muchos de los periodistas de diferentes canales, porque me han entrevistado en casi todos los medios, y cuando yo escucho, por ejemplo, las preguntas que hacen, digo yo, esta persona tiene más pensamiento epidemiológico que muchos que andan el cartón de epidemiólogos. Y yo no lo digo como una crítica, lo señalo porque esa es la realidad. Entonces, en esta pandemia, la participación de los medios ha sido clave. Ha llenado un vacío ¿Sí? que se había dejado ahí, porque imagínese usted lo que significaría, que es, por cierto, que ese programa también fue destruido en la Secretaría. Había un programa en donde se diseñaban todos los materiales educativos y todos los spots, todo eso se diseñaba ahí para alimentar a los medios. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que han sido los medios los que han cubierto ese espacio. Yo veo, por ejemplo, cómo en determinado momento han hecho una serie de sugerencias ¿Sí? que al principio no querían aceptarla, ¿verdad? ¿Sí? Pero que al final, frente a la presión, pues han tenido que aceptarlas con un problema. Y es que no las han aceptado tal como se plantearon, como se diseñaron, sino que siempre le ponen un matiz como queriendo decir, no es totalmente cierto lo que están diciendo. Entonces, incluso yo con Edgardo Melgar, que somos vecinos, ¿verdad? Y él sale a correr todos los días ahí, y entonces ahí nos encontramos a veces. ¿Es buen atleta o no? Dice que sí, a pesar de la edad. No, está muy joven. No, está joven. Está muy joven. Sí, pues mire que ahí se han identificado una serie de cosas. ¿Sabe cuál es la virtud que él ha tenido? Que él ha escuchado personas que conocen. Sí. Entonces lo alimentan, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, que ahí llega la doctora Silvia Portillo, que es patóloga, pero además es epidemióloga, Sí. en donde lo alimenta con mucha información importante. Sí. A mí me pregunta mucho sobre eso. ¿Cómo se llama? Está el doctor Videa también, Sí. que a pesar de que él es clínico, no es epidemiólogo. El apellido correcto de él debería ser Video. Video, sí. Sí, entonces, y un poco más grande, ¿va? Grande es. De estatura. Grande es. No, de estatura. Grande es. Sí. Pues él lo alimenta bastante bien porque maneja las estadísticas. Sí, desde luego. Muy bien. Sin duda el aporte ha sido trascendental. Y si vale de algo, Y de gratis. sí, por compromiso patriótico. Claro. Y si vale de algo, desde aquí, Edgardo Melgar, gracias por lo que usted ha hecho por Honduras. Muchas gracias porque sabe que el hacer periodismo es algo más que sentarse a lucirse como un relator de la crónica diaria de un país. Gracias porque además de su gran inteligencia, ha mostrado su gran corazón con Honduras. Gracias, Edgardo Melgar, por su trabajo de comunicación en medio de esta tormenta, acompañándonos y aportando luz, y por no cansarse también. Gracias. Y por supuesto, la gratitud de una nación entera con usted, que es un periodista admirable. Muchas gracias. Doctor Barahona, ¿qué opina usted o qué interpretación hace de ese colosal chasco de los hospitales móviles? Bueno, mire, es que el problema es que cuando hay personas que tienen una formación y un pensamiento corrupto, tratan de identificar en cualquier situación que se dé la oportunidad. El chancecito. Aquí está la rendija. Exactamente. Entonces, si usted recuerda, lo primero que hicieron fue que aprobaron una millonada para el manejo de la pandemia. ¿Sí o no? Sí. Cuando dieron ese paso... Sin un destino claro. Exactamente. Sin un destino claramente definido, digamos. Exactamente. Entonces, cuando yo vi eso, dije yo, aquí vienen ya las otras cosas. Cuando plantearon de que iban a comprar esos hospitales, yo fui uno de los primeros que reaccioné y dije que esas eran estructuras que no estaban diseñadas para el manejo de pacientes COVID y que eso no iba a dar ningún resultado. Y así fue. Todo se dio, los medios participaron en esta cuestión denunciando eso y ahí lo vemos, que todavía están esas estructuras ahí que yo les denominé las latas de sardina Bográn Tres Hoches. Esa fue definitivamente un acto de corrupción deleznable, en donde toda esa cantidad de recursos, si 1.200 millones de lempiras que se pagaron de inmediato, se hubieran utilizado para readecuar los hospitales, para construir nuevos hospitales. Mira, El Salvador, por ejemplo, hizo un hospital de 1.000 camas de cuidados intensivos.
Y lo hizo en una forma rápida. Los chinos, por ejemplo, montaron en 15 días, montaron un hospital para poder atender todos sus pacientes. ¿Por qué no pudimos haber recibido nosotros asistencia técnica de China para haber construido eso y hubiéramos tenido un mejor confort, una mejor capacidad de respuesta? Pero ¿cuántos pacientes se nos murieron porque no habían cupos en los hospitales? Y que incluso no habían cupos en los mismos triajes. ¿Qué irán a hacer con esas babosadas? Pues hay algunos que están inventando ahí, ¿verdad? El otro día escuché a alguien que dice, no, si ahí estamos haciendo cirugía menor. No, si ¿Cómo ahí, qué? Uñeros, sí, muelas, ese espinillas. tipo de cositas, ¿verdad? Eso es tratar de tapar un gran error, ¿verdad? Con una cuestión que no tiene ningún fundamento. A ver, otro aspecto de esta batalla en contra de un enemigo terrible como el COVID-19, el asunto de la vacunación. ¿Qué evaluación hace usted, doctor Barahona? Mire, cuando yo vi el primer plan que escribieron sobre la fase de aplicación de la vacuna. Perdone, para no atrasarme en el dibujo mientras seguimos conversando, ¿de qué color prefiere la corbata en la caricatura? No, la que a usted le parezca. Elija uno usted. Voy a hacer, esa es la única concesión que le hago en la formalidad del dibujo. Fíjese que a mí me gusta el color rojo. A mí también. Entonces, antes de que cambie de opinión, vamos a establecerlo y dejarlo así. Bien. ¿Perdió pues, el hilo o no? No. Pues le decía que cuando yo vi ese primer plan, yo les dije, miren, esto está llamado al fracaso. Porque las estrategias que están diseñando aquí, ¿verdad?, los van a llevar 2 años o más vacunando y no han terminado. ¿Esto cuándo lo dije? Lo dije a principios de este año, cuando plantearon o mejor dicho, informaron de ese plan. Y todo se ha ido cumpliendo. ¿Por qué? Porque esa estrategia de tratar de identificar grandes centros de vacunación en donde se invita a la gente y ¿A que llegue? A que llegue. Y la otra estrategia es, que primero vamos a manejar un grupo de edad, luego otro grupo de edad. Eso no funcionó. Porque si fuera así, si usted recuerda, por ejemplo, cuando lo primero que dijeron, mañana vamos a vacunar a los de 75 años y luego a los de 76, y se llevaron más de una semana vacunando a ese grupo poblacional. ¿Qué consecuencias hemos tenido con esos? Las consecuencias que hemos tenido es que la cantidad de personas que han tenido acceso a esos lugares es baja, porque hay mucha gente que no puede llegar hasta esos sitios, porque para llegar ahí tienen que pagar transporte que puede ser superior a los 100 lempiras. ¿Cómo debe hacerse entonces, señor epidemiólogo? Bueno, yo creo que lo que se tiene que definir ahora frente a todo este desorden que hay, porque todos los días alguien cumple el periodo para aplicar la segunda dosis. Ajá. Entonces, ahí no sabemos mañana cuántos son los que me tocaría vacunar, sino que es a lo que salga, ¿verdad? Hay una improvisación grande en esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reducir el periodo de vacunación. Y como le digo, yo estoy plenamente seguro que en un solo día, y podemos en algún momento, aparte del programa, discutir cuál fue la estrategia que manejamos, y hubo un control tal. Si en 1984 las computadoras apenas venían a Honduras. En un solo día es imposible vacunar a toda la población, doctor. Sí lo podemos hacer. Explíqueme cómo. Mire, si por ejemplo viene usted, Tegucigalpa. Tegucigalpa, nosotros en todos los lugares tenemos una cartografía, en donde sabemos en cada manzana cuántas casas hay. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la división de lo que era Vectores antes, elaboró toda una cartografía de Tegucigalpa, pero también la tiene el INE, que es una cartografía en donde le permite identificar a usted en esta sección cuántas casas hay. Ajá. Entonces, a ese equipo, a esa brigada de vacunación masiva y activa, que va a estar integrada por personas que vacunan, por personas que anotan, por personas que dan la seguridad, por personas que van en búsqueda. Para cubrir todo el país, ¿cuántas personas necesitan esa batalla, señor? Mire, fíjese que el problema es que si solamente pensamos que la enfermera puede aplicar la vacuna, es un error. ¿Con quiénes contamos? ¿Con cuántos contamos? Por ejemplo, mire, ¿cuántas facultades de medicina tenemos? Tenemos 3 facultades de medicina, en donde hay una cantidad grande de estudiantes de quinto y más años. ¿Cuántas enfermeras tenemos en formación en este momento? ¿Cuántas odontólogos tenemos en formación? Solo en el área de estudiantes es una cantidad
grande. A eso hay que sumar los que están trabajando, Los que están trabajando contratados en la el parte sistema de pública, salud. pero Sí. también en la parte privada. Ajá. Mire, si usted, por ejemplo, quiere el apoyo del sector privado y usted le dice, mira, fíjate que quiero que me prestes un carro o el personal por un mes, lo va a pensar, ¿verdad? Pero si usted le dice, yo quiero que me lo prestes por un día, ¿qué va a ser más fácil? Entonces, si ese día hacemos un gran esfuerzo nacional, en donde participan todos los sectores, en donde todo el mundo sabe que ese día es el de la vacunación contra el COVID, nosotros podemos cubrir toda esa área poblacional. Si lo hicimos en 1984 que no teníamos logística, mire, por ejemplo, todos esos camiones que tiene la policía, todos esos camiones que tiene el ejército o que tienen otras instituciones en términos de aspecto logístico. Destinarlos a ese esfuerzo. Si eso lo dedicamos a ese esfuerzo, ¿verdad? Si los medios de comunicación se meten de cabeza en esta cuestión y todos estamos hablando el mismo lenguaje, significa entonces que la gente va a estar mejor preparada, le vamos a llevar la vacuna casi a su casa, porque ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Andábamos una sección de estudiantes de secundaria y a eso les denominábamos los buscadores. Entonces, por ejemplo, si usted tenía ahí, digamos, que fuera perfectamente diseñado, ¿verdad? Una colonia Sí. en donde usted tiene cuatro bloques, Sí. usted instalaba en una de las esquinas su centro de vacunación. Entonces, ¿qué era lo que hacían los jóvenes? Visitaban todas las casas de esa manzana, traían la gente, no se aglomeraba, sino que la vacunación era rápida. Cuando ya habían cubierto eso, pasaban a la otra y a la otra. Una vez cubiertos los 4, se movían. Por eso se llamaban brigadas de vacunación masiva y activa. Entonces, lo tenían ya en los otros 4. Mire, se avanza en una forma increíble. Me parece fantástico su planteamiento, pero déjeme tomarme un par de minutos para darle pensamiento y digerirlo, porque me parece también demasiado redondo para hacer huevo. Vamos a darle, mientras tanto, la palabra a nuestros anunciantes. El huevo. ¿Cuántas personas hay vacunadas en Honduras en este momento en las dos condiciones, con la primera dosis y con la segunda? Mire, más o menos se calcula que, según los informes que dan, ¿verdad? Dicen que 7 millones y algo se han aplicado al menos una dosis, pero que hay un sector importante que no se ha aplicado ninguna dosis. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que, mire, en la parte estadística hay muchos artefactos. Si usted, por ejemplo, se pone como meta 8 millones y pico, como es lo que tienen ahorita, pero ese es un número no es un número real, ¿verdad? Entonces quiere decir que usted va a comparar lo que ejecuta contra ese número. Claro. Y en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Que ya están pasando del 100%. Entonces, ¿cómo es eso? Si pasa del 100% es que usted planificó mal o que usted puso una meta que no era la más apropiada. Entonces ahí tenemos un problema. El otro problema que tenemos es que como no se hace una vigilancia postvacunal, tienen toda la información ahí que le han pedido a cada persona, de su nombre y todo, y qué tipo de vacuna es la que le pusieron, pero eso no está digitalizado. Entonces, al no estar digitalizado... No está al alcance de más que el que tiene el papelito en la mano. Exacto, eso no me dice absolutamente nada. Absolutamente, no Nada. sirve ese dato. Nada, ¿por qué? Porque si yo lo tengo digitalizado, yo puedo saber en cada sitio cómo estamos. O en otros sitios, porque si usted llega a Choluteca habiéndose vacunado en San Pedro Sula la primera vez, si en Choluteca disponen de ese dato, es más fiable y es más fácil proceder para decirle, sí señor, esta es la segunda, o esta es la primera, o usted no se ha colocado nada. O trasladarse esa información a donde corresponde. Desde luego. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí en Tegucigalpa se ha vacunado una serie de personas que no son del departamento. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted tiene una cobertura alta. Sí. Pero es algo que no es real. ¿Por qué? Porque ahí usted está incluyendo dentro de esa población personas que vienen de otro lado, pero lo está comparando contra la meta de la población que vive en Tegucigalpa. Sí, desde luego. Entonces, ahí hay una falla. Lo otro es esto. ¿Cómo están manejando la información de ese montón de nicaragüenses que están siendo vacunados? O de salvadoreños, porque llegan, o de guatemaltecos. ¿Lo están incluyendo también en esas dosis aplicadas? Porque si eso lo están haciendo, lo que me están haciendo es que me suben el número de vacunas aplicadas y por tanto la cobertura me la suben. Y verdaderamente no es así. En todas las marcas de las vacunas conocidas, la tercera dosis es
¿La misma vacuna que colocaron la primera y la segunda vez o es otro componente químico? Esa es una excelente pregunta. Saquémosla por lógica. Si usted se ha aplicado, por ejemplo, la vacuna X y se aplicó las 2 dosis y no tuvo ningún problema con ellas, cuando le apliquen la tercera, va a ser el mismo comportamiento del cuerpo. Pero si usted le aplica algo que es diferente, no sabe qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Porque pueden generarse algunas reacciones que no las esperamos. ¿Qué me quiere decir con eso? Lo que le quiero decir es que los estudios todavía no son concluyentes con respecto a esto. Y ningún país está haciendo eso que pretenden hacer acá. ¿Cuál es el plan de la CESAL en ese sentido? Por ejemplo, los que les pusieron Sputnik, son 40,000, ¿verdad? Ajá. Entonces, no hay ningún estudio que me diga que aplicando otra vacuna, por ejemplo la Pfizer, ¿verdad? Yo no voy a tener problemas con estos pacientes. Entonces, ¿para qué someterlos a un riesgo innecesario? Por ejemplo, yo fui uno de los que me opuse de que se diera esa situación porque ya estaban listos para ponerla desde la segunda. Yo me opuse, así como señalé que ese estudio que está haciendo la universidad es un estudio que no tiene ninguna validez científica, porque mi formación es como científico. Yo sé cómo se diseña un estudio de vacunas, cómo se sigue, cómo se evalúa y todo eso. Entonces, cuando yo vi la forma en cómo lo estaban haciendo, yo les dije, eso no va a ser concluyente, porque no están aplicando la metodología apropiada ni los principios éticos. Me ha ajustado el tiempo para terminar la caricatura mientras le escuchaba hablar. La voy a compartir primero con los espectadores antes de colocar en las manos de nuestro invitado, el doctor Fidel Barahona, especialista en salud pública y con una subespecialidad en epidemiología, este dibujo humorístico. Así lo interpreto, doctor. Va a saber disculparme usted y me da su opinión. ¿Qué le parece nuestro dibujo? Está muy bien, las ojeras salen bien. ¿Se siente parecido? Sí, yo sé que a mis hijos les va a gustar. Gracias, doctor Barahona. Bueno. Déjeme una palabra, por favor, como respuesta a mis últimas inquietudes. ¿Qué ha hecho bien el gobierno frente al coronavirus? Ser valientes. ¿Y mal? El no seguir todas las recomendaciones que se dan y las que se dan a nivel internacional. ¿Cuál es la cura contra la corrupción? La cura contra la corrupción es trabajar desde abajo, trabajar desde el nivel local, porque las leyes no me la van a controlar. ¿Cuál es la enseñanza más importante que nos deja la pandemia? La gran enseñanza que nos deja es que no debemos ser reactivos, sino que debemos ser proactivos. ¿Cómo puede catalogarse el virus del COVID-19 desde los ojos de un epidemiólogo? Como un microorganismo altamente letal. ¿Quién o quiénes no han estado a la altura de las circunstancias en esta batalla? Los que conducen la pandemia. ¿Cómo califica usted a los antivacunas? Que de repente no tienen conocimiento y que tratan siempre de seguir la contraria. ¿Quién es su modelo a seguir en la vida? Mi modelo, Cristo. ¿Qué tipo de sistema de salud nos merecemos los hondureños? Nos merecemos un sistema que sea único, que sea gratuito, que sea público y que pueda darle respuesta a los problemas de la gente. Como profesor, de 1 a 10, ¿con cuánto califica a la ministra? 4. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Fidel Barahona. Le deseo muchos éxitos y regrese Gracias. cuando quiera. Muy bien, excelente. Que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, doctor. A todos, gracias. Adiós.